¿Cómo están? Mi nombre es Stephanie Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. No sé si a ustedes les pase como a mí, pero en las iglesias nos hablan demasiadas cosas, sobre todo en mi iglesia, a veces les pasa a ustedes también que hablan mucho de la multiplicación y cosas así. A veces hasta solo nos regañan y nos dicen, o sea, nos piden como resultados y cosas así, pero no nos explican lo que tenemos que hacer. Importante nos enseñan y nos hablan de temas que realmente nos hacen crecer como cristianos. Y esta serie de videos es un poco respuesta a eso, todos esos videos que a mí me hubiera gustado que me enseñaran en su momento o que me hablaran, pero a veces se enfocan tanto en cierto tipo de temas que es difícil como que nos enseñen estos. Hoy vamos a hablar acerca de las convicciones como se pudieron ver, entonces vamos a empezar. Empecemos con las convicciones. Todo el mundo nos dice, tus convicciones tienen que ser fuertes, tienes que tener convicciones. Tienes las, todo el mundo nos dice, tienes que tener convicciones, las convicciones son importantes, tus convicciones deben ser fuertes, pero ¿qué son las convicciones? Mucho tiempo yo creí que las convicciones era en lo que creías, que sí. Pero vamos a hablar un poquito más. También creí que era como nuestra doctrina. Por ejemplo, en mi caso, siento que una de mis iglesias son de las más estrictas, y entonces yo creía que parte de las convicciones era la doctrina. Y investigando eso, porque la verdad tenía duda de qué era, encontré una definición. Bueno, la palabra en griego tiene sus raíces o viene, se origina, se define de dos palabras, que una es, ay, no sé cómo se pronuncian, pero aquí se la va a poner una y aquí la otra. Y vámonos a otro lugar porque ya me están viendo y me da vergüenza. Convicción, como les decía, tiene dos palabras. Una significa pruebas de veracidad y la segunda, que es esta, significa acción. Por lo tanto, les decía que encontré una definición que me gustaba mucho porque dice que la convicción no es una pasión ni una energía, que sí es, pero lo que decía esta definición es que no es una pasión ni una energía sin sentido, o sea que todo lo que hacemos en una convicción tiene que tener sentido. Por ejemplo, bueno, así es como el ejemplo más fácil que he podido encontrar en estos días, para explicar un poquito qué es la convicción. Les digo que cuando nosotros estamos pequeños, por ejemplo, yo que crecí en la iglesia, mi hermana que creció en la iglesia, cuando crecemos y crecemos en una familia cristiana, nos enseñan a creer en Dios. Entonces nuestra fe hasta cierto punto de niños es inocente, es ciega, es con todo, o sea, creemos fielmente en lo que Dios ha hecho. No tenemos que cuestionarnos absolutamente nada. Y por eso yo creo que también la Biblia dice que debemos de ser como los niños, ¿no? Porque de verdad que no necesitan cuestionarse nada, pero llega un punto en que ya no somos más niños. Llega un punto donde el creer en Dios debería de ser suficiente, pero no lo es. Entonces muchas cosas vienen a cuestionar nuestra fe, que sin convicciones está muy difícil seguir en el camino de Dios, seguir creyendo en Dios. Por eso muchos jóvenes que cuando entran a la universidad se alejan de Dios. A lo mejor creían en Dios y hasta cierto punto lo amaban, pero nunca afianzaron sus convicciones. Es una prueba de veracidad. Es con tu propia vida encontrar esas pruebas, que que avalen lo que tú ya crees. Por ejemplo, nosotros sabemos que toda la vida te enseñan que tienes un Dios grande, sabemos la historia del diluvio, sabemos miles de historias, ¿no? Que convirtió el agua en sangre, pero hasta que tú no vives un milagro en ti, no tienes una prueba de veracidad. Entonces, mucha gente también dice tener fe. Tú le puedes preguntar a cualquier persona que no sea, que no se congregue en una iglesia, que sea católico, cristiano, lo que sea, si cree en Dios, y te va a contestar que sí, porque la mayoría de las personas creemos en Dios, pero no todas tenemos convicciones. Y ahí es donde entra, aparte de ser una prueba, la palabra pragma, que es poner en acción. La fe, podemos creer en Dios, pero somos muy egoístas, no sé cómo decirlo, que no hacemos la segunda parte, que es la acción. Entonces, podemos tener fe, pero las convicciones en lo que creemos le da ese peso a la fe, que ya nada más es decir yo creo en Dios. Entonces les decía, hay una frase que me encantó a mí porque dice, entonces la convicción es la pasión y la energía que nace de dejar que Dios entre nosotros, pero con un sentido, porque muchas veces
por emoción. Hemos visto muchas veces que se bautiza gente por emoción, por el amor, por el descubrir que Dios existe, por el descubrir el que Dios es real, pero nunca nos preocupamos por afianzar nuestras convicciones. Y aparte va la doctrina, que se va a hacer tema para otro video. Pero las convicciones es estar seguro, es tener las pruebas y va a ser una energía que tengamos en nosotros, una pasión que van a hacer. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado hablar del Espíritu Santo, pero otra cosa es dejar que el Espíritu Santo entre en nosotros. Entonces, cuando nosotros ya sentimos el Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos la firme convicción de que el Espíritu Santo es real, de cómo actúa, de cómo cambia tu vida, porque ya nadie te lo puede, ya no es de que alguien te lo contó, no es de que alguien, sino que ya tú lo vi. Entonces es la energía, el dejar que Dios entre, pero todo con un sentido. No va a ser así de que, ay, sí, pues es que me dijeron, no, todo va a tener una razón de ser. Es eso que nos mueve, pero basados en la verdad. Como cristianos ahorita es muy difícil hablar de cualquier tema, hacer cualquier cosa, porque a veces nada más nos quedamos con la parte de la fe, que es lo principal y lo fundamental, y sin fe, o sea, no seríamos cristianos, no podríamos creer que Dios existe. Pero las convicciones son eso que te ayuda a crecer como cristiano, es lo que te ayuda a moverte, es lo que te ayuda a tener una certeza de lo que es Dios, de lo que eres, lo que Dios es para ti, lo que Dios es como ser, como Dios, y lo que tú eres para Dios. Entonces por eso me gustó empezar hablando de las convicciones. Sé que es un tema complicado, espero tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero siento que es algo que tienes que empezar también a vivir tú para terminarlo de entender. Les voy a leer un pedacito de, igual en la cajita de descripciones, casi nunca pongo nada ahí, pero ahí les voy a dejar el link de donde empecé, porque estuve buscando varios, así como estudios o así. Fuimos fortalecidos en nuestras debilidades. Estos líderes eran débiles. Hombres y mujeres con convicción no se forman de la noche a la mañana. Están forjados no en la torre de marfil, sino en las trincheras de la fe. Ok, no sé, según yo está claro, pero por si algún motivo no. La convicción no es algo que vas a adquirir de la noche a la mañana. No te vas a bautizar y ya al día siguiente vas a tener las convicciones más fuertes. No vas a creer en Dios y al día siguiente ya vas a ser la persona con las convicciones más fuertes. Qué padre si eres la excepción y si las tienes, pero no. Y dice, o sea, yo me imaginé esto de que pues en las torres había soldados y así, gente que estaba en las torres, ¿no? Entonces que a veces disparaban, pero pues ahí no era tan fácil que un ataque les llegara a ellos, ¿no? Dice, las convicciones se forjan en las trincheras de la fe, o sea, con las pruebas diarias, con enfrentarnos a una vida difícil, con situaciones. Entonces, no te desesperes si a lo mejor ahorita tus convicciones andan tambaleando o no son tan fuertes, porque es todo un proceso. Dice también, no sabemos cuánta convicción tenemos realmente hasta que se haya probado. Entonces yo también ahorita puedo decir, ah, no, es que mi convicción es súper grande, ¿no? O sea, yo soy la persona con las mejores y más firmes y fuertes convicciones, pero a lo mejor llega una situación a mi vida y dejo de creer en todo lo que creía, dejo de confiar en Dios. Entonces, hasta que somos probados, conocemos realmente el nivel de las convicciones que tenemos. La convicción es actuar, pensar y desear el reino de Dios y la gloria de Dios. Nuestras convicciones en Dios van más allá de creo o no creo, sino esa parte, ese anhelo, ese deseo porque todo el mundo conozca a Dios, es lo que nos va a mover a desear que todo gire alrededor de Dios. Y es algo muy interesante que muchas veces queremos ser líderes, queremos ocupar cargos. Hay personas incluso que ocupan cargos, ya sea en el ministerio de música, niños, pastores, inserta, siempre digo, no, bueno, cualquier sea el ministerio o el puesto, el nombramiento o el liderazgo, pero son personas que no tienen convicciones. También ese texto decía, sin convicciones, los líderes de la iglesia se derrumbarían bajo las presiones del ministerio. Las convicciones es también como nuestra fortaleza. Entonces, si tú como persona líder no tienes tus convicciones fuertes, tus convicciones trabajadas, no sabes por qué haces lo que haces, obviamente el peso del ministerio, porque no es algo fácil, o sea, la responsabilidad y todo el cargo que tienes encima puede llegar a quebrarte. Entonces,
Por eso primero era importante este, porque de ahí a lo mejor sigue, muy probablemente no sé si el que sigue o el así va a ser un video acerca de los ministerios, pero es importante conocer qué tan bien están nuestras convicciones. Las tenemos, sabíamos que eran, las ignorábamos. Y ya casi para terminar voy a leer otro pedacito de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefet, de David, así como de Saúl y de los profetas, que fueron conquistadores de reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espadas, sacaron fuerza de las debilidades, se hicieron fuertes en batalla, pusieron fuga a ejércitos extranjeros, justicia social, hazañas heroicas, intercesión, oración devota, mensajes poderosos. Y esta frase yo, o sea, me quedé así como traumada por decirlo con esta frase. Lo que sabían sobre Dios alteraba la forma en que vivían. La convicción es conocer más a Dios, estar convencido de quién es Dios, de cuán grande es el Dios en que sirves. Y dice, habla de algunos personajes, yo creo que la mayoría los conoces o los ubicas. Dice que lo que sabían de Dios alteraba la forma en la que vivían. Entonces, si yo digo conocer a Dios, si yo digo tener convicciones, si yo digo tener fe en Dios, tiene que alterarse mi forma de ver el mundo, de vivir el mundo. Y no sé en qué forma, porque cada uno va diferente. Y yo después les digo, seguimos con los ministerios y todo eso. Pero necesitamos hombres y mujeres con convicción, que tengan ese deseo de cambiar este mundo, de cambiar. No nada más la fe en Dios, que es como el primer pasito, es el primer escalón, es lo básico que tenemos que tener, obviamente, para ser cristianos. Pero de ahí hay muchas cosas que desconocemos. Y bueno, creo que eso sería todo por el video de hoy. No sé si ya conocías el término de las convicciones. Yo lo había escuchado muchas veces. De verdad, yo creo que simplemente con el texto no, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y convicción esto y convicción lo otro, pero nunca nadie se había tomado el tiempo de explicármelo y también yo no lo había como tomado como algo tan importante y ahora que lo leo siento que es una de los pilares de ser un cristiano. Y bueno, creo que el siguiente video va a hablar un poquito, bueno, ya no sé de las convicciones, pero son temas que a mí me hubiera gustado que me explicaran un poquito más porque a lo mejor sí los mencionan, pero a veces necesitamos profundizar más en ellos. Y espero que te haya gustado el video de hoy y nos vemos en el próximo video.